expertos de moda y Andrea Serna. No sé, somos como 8 billones de personas en el mundo y fue la pandemia. Yo lo voy a describir, Jime es una entusiasta de la vida. Sí, me encanta vivir. Hay una pandemia y todos como que... ¿Qué me estás hablando? Un vacío como en el estómago, como cuando uno le da miedo de verdad y uno siente una cosa acá. A mí me cambió la vida del todo, pero hubo algo que yo me llevé mucho de ese momento. Hello, yo soy Jime. Y yo soy Saris. Y esto es Tenemos que Vernos, temporada 2. Qué alegría volver. Muchas gracias a todos los que nos preguntaron que para cuándo más episodios. Aquí estamos. A todo nuestro fandom, muchas gracias. Puede sonar loco, pero la verdad sí nos han preguntado. O sea, nos han estado preguntando que para cuándo el podcast. Algunos nos han dicho que les hace falta nuestras conversaciones, así que muchas gracias. Si ustedes vienen de la primera temporada, de nuevo gracias por estar acá. Si es el primer episodio que se ven, muchas gracias también por escucharlo, o si lo están viendo, así que bueno, muchísimas gracias. Y vamos a arrancar temporada con toda porque vamos a hablar de momentos que nos cambiaron. Tan, chan, chan, chan. Porque obviamente pues uno es una versión hoy, pero es una versión que se construyó, bueno, lleva 31 años construyéndose. Sí. Y obviamente hay momentos que uno sí tiene en el radar como de esto aprendí esto, y lo bueno es que uno generalmente cambia para mejorar. Estadísticamente hablando, uno cambia para mejorar, sí. Siendo la aclaración. Y Jimé, bueno, ¿y cómo? Porque ahorita, pues cuando estábamos preparando el podcast y los temas, yo le decía a Jimé, o sea, es que son tantos los momentos que uno, o sea, como ¿cómo empezamos a contar? O sea, desde como el que más nos marcó, o empezamos desde que estábamos pequeños, o cuál sería el que dices, uy, pucha, yo acá soy una antes y otra después. No, yo estaba queriendo hacerlo como en orden cronológico, pero la verdad, en mi timeline, no tengo todavía uno muy, muy de la infancia, pero sí tengo un momento que me cambió y crecí, y es en un diciembre, quise emprender con una amiga. Saludos a mi amiga Ana Jara. Ay. Entonces, bueno, quisimos emprender porque iba a haber un bazar como ahí por donde ella vivía. Entonces hicimos unas bolas de Navidad a mano. Entonces fuimos, mi mamá nos acompañó a comprar los materiales, estuvimos muchísimas horas pegando pepitas. Y llegó el día, estábamos en el stand, no vendimos ni una. Ay, o sea, eso pasa tanto en las ferias. Pero no vendimos nada. O sea, les juro, lo terminaron comprando nuestros papás. Como que la mitad lo compraron los papás de Ana, la mitad mis papás. Y ese momento a mí me hizo crecer porque aprendí mucho a valorar el trabajo a mano. Sobre todo que siento que la gente lo subestima mucho. Cree que hacer cosas es muy barato y la verdad no. Y me ayudó a... pues como también a ser resiliente, o sea, eso fue una feria de todo el día. Nosotras llegamos allá como a las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche y nosotras nunca nos rendimos. O sea, como que no importa, aquí seguimos. Entonces sí, para mí ese es un momento que me marcó, obviamente, por eso, por aprender a valorar el trabajo y el tiempo de los demás. Y también como que sentir agradecimiento que nuestros papás al menos nos compraron. No la dejaron morir. No. Entonces ese para mí es un momento que me cambió y teníamos como 13 años. O sea, realmente sí estábamos muy peques. Ok. Bueno, digamos que yo tengo un momento que me cambió, pero no voy a ir tan profundo. O sea, voy a empezar como con uno más superficial, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que cuando me fui transformando al color del cabello que tengo hoy en día. Sí, es o sea, un momento muy importante. Sí, a ver, yo pues, o sea, también Jimé hace pues relativamente poco cambió su hairstyle, ¿cierto? Pero, a ver, yo tuve el cabello o sea, lo he tenido de muchos colores, pero ya llevo demasiados años como con los rubios. Entonces, claro, yo tuve el pelo hasta pues negro azul, mi cabello natural es como si negro castaño oscuro, que dicen. Y bueno, entonces yo experimenté mucho que con el azul oscuro, después dizque con los chocolates, cobrizos, que el balayage, que yo no sé qué. Pero yo cuando ya empecé como a llegar a estos tonos de colores, yo no sé, es muy extraño. Yo digo que no es que ser rubio sea adictivo, pero
devolverse es como, pues o a mí me ha parecido difícil, más fácil digamos jugado como con las tonalidades del cabello, pero yo siento que el color del cabello a mí me cambió mucho, o sea, Te cambia la personalidad, sí, obviamente. yo no sé, pues ese dicho que dicen que blondes have more fun, no sé pues si está directamente relacionado, porque pues todo el mundo puede have fun, pero para mí el tema del cabello, no sé, y últimamente como me he atrevido a cambiar mucho mis estilos, como no, ya no solo suelto, porque yo me acuerdo que yo tuve unos años que para mí solo el estilo era tener el cabello suelto, me he atrevido más como a jugar con un montón de cosas y sí cambia mucho, como te digo, y lo dicen, digamos, los expertos de moda y Andrea Serna, que digamos parte del look o la parte de cómo la gente te ve y te siente a través de una cámara, de una foto, lo que sea, es digamos como la confianza y toda la vibra que te da como el look completo. Entonces para mí el momento en el que yo como, pues suena muy lame, pero digamos que para saltar de lo trascendental a un poco más superficial, yo digo que el tema del cabello a mí sí, o sea... Te transformó. Un poco, la verdad, sí, yo creo que sí. No, a mí también, la verdad, o sea, yo toda la vida fui pelilarga hasta hace un hasta año. Acá. Mi mamá me mostró en estos días una foto, es que mira Jimenita aquí con el cabello largo. No, de la nada me dio, bueno, no de la nada, la verdad lo pensé mucho, lo pensé como 6 meses y ya me lo corté y yo, ay, qué bien. Pero pues creo que obviamente lo del cabello que siempre te enseña a soltar los cambios y yo sí siento que tengo otra personalidad, como, no sé, sí, me gusta. Le queda súper bien a Jimenita el corte. Thanks, pero sí tengo otro momento que me cambió, pues o que me ayudó a crecer y fue cuando entré a la universidad, porque yo venía de un colegio donde pues todas éramos súper iguales, o sea, creo que el 99% veníamos de familias muy funcionales, sí, veníamos de familias súper funcionales, teníamos los mismos valores, todas estábamos como dentro de una burbuja y yo, pues literal, para mí el mundo era así, como que muy perfect. Cuando llegué a la universidad y me encontré con gente de todos los tamaños, formas, colores, diferentes orígenes, gente súper rockera, gente de otro tipo de ideologías, pues estudiamos en la UPB, tampoco es una universidad pues súper extrema, exacto, pero obviamente sí hay muchísima diversidad, pues es como es el mundo, entonces yo sí me volví más abierta, por eso, porque yo creía que el mundo era como éramos en el colegio. O Hannah Montana en su defecto. Literal. Y entonces, sí, como que eso me enseñó también a que yo tal vez no era tan tolerante, pero al mismo tiempo me enseñó a ser tolerante, porque de tolerar gente igual a ti es súper fácil. Pero cuando uno se... ¡Qué buen punto! Cuando uno se enfrenta a pues tanta gente, no sé qué, entonces sí, como que me enseñó eso, a tolerar, y me enseñó que amo conocer gente. Sí, y sabes que esta semana he estado escuchando muchos podcasts porque me encanta escuchar podcasts y relacionaban también de alguna manera como también ese amor propio que uno pueda tener, el amor por la vida o lo que uno lo rodea, con la capacidad de adaptabilidad, que es lo que, lo que tú estabas diciendo, y eso es muy bonito porque a medida de que uno puede, digamos, trascender en ciertos temas, a uno le permite tener también lo que llaman la empatía. Y eso hace que sea, digamos, que la conexión como con todo lo que a uno lo rodea sea mucho más genuina y más profunda. De acuerdísimo. Y a mí personalmente hubo un momento que me cambió bastante, pero ya sí es muy... más deep. To the core. Más deep. Y cuando yo salí de la universidad, digamos que se enfrenta uno como a... el mundo. Sí, por decirlo de alguna manera, sí, hay que poner en práctica lo que uno estudió. Entonces, por cuestiones de la vida, terminé yo montando una repostería y un café. A mí esa experiencia me transformó. Ah, sí, acá estamos... de la máquina del negocio. Literal, esto no lo compra, o sea, está hecho en casa. Café de origen seleccionado. Bueno, coffee break, literal. Sí. Pero me cambió mucho realmente. Esa experiencia que tuve, el negocio se llamó La Tortera, al final se llamaba 4 Cuartos, pero eso a mí me transformó de arriba a abajo, de izquierda a derecha, o sea, me volteó, me sacó, podría decir que sacó lo mejor y lo peor de mí, como en todos los escenarios posibles, y siempre fue un lapso de 2 años que yo creo que
eso fue como, no sé si llamarlo agujero blanco, agujero negro, pero o sea, eso me absorbió Sí, toda mi fueron 2 energía. años que yo no vi a Saris. No, y realmente nadie, o sea, si me querían ver, yo estaba metida ya en el negocio Sí, sí. y fue una experiencia transformadora que yo no alcanzo, digamos, a ponerlo todavía en palabras lo mucho que nos Pero transformó. como que un antes y un después de que, o sea, antes eras de tal forma y después de la tortera, ¿qué forma? Ah, es que son tantos aspectos. Uno, yo digamos, pude haber sido la dueña o lo que sea, pero digamos que el haber tenido que hacer tantos roles y tantas funciones, Desde cajera lavar hasta los platos, contadora. estar en un domingo lleno de gente y me toca a mí entrar al baño vuelto, ya ustedes se imaginarán cómo, y yo tener, digamos que digamos, sí, puede sonar un poco desde el privilegio, no sé cómo pueda tomar esta conversación mucha gente, pero digamos que es mi experiencia y me tocó hacer muchas cosas, como de salir y barrer y trapear la acera, o sea, cosas que uno dice que digamos que yo antes no las percibía, o sea, si las veía no las entendía y no me hacían clic porque nunca las había Ajá. vivido. Entonces sí me genera, después de eso a mí me genera una empatía profunda ese tipo de roles y de funciones. Y Claro. más allá de eso es que lo entiendo, sé lo que se siente, sé lo que es una persona un domingo a las 9 de la noche después de que está trabajando desde las 10 de la mañana parado más cuando son, digamos, fechas especiales. Digamos que ese tipo de sensibilidad y de apertura al mundo es una de tantas, porque esa experiencia la viví con mi hermano, entonces decíamos, creo que esa fue la maestría, doctorado de la vida, Sí. porque fueron 2 años. O sea, no había, digamos, como chance de ensayo-error, sino que era como cuando uno le dicen, vea, usted tiene un carro andando, arréglelo sobre la marcha. O sea, Ajá. no hay posibilidad de parar. Entonces sí me cambió mucho la perspectiva de la vida, de pronto hacer un poco más, ¿cómo te digo? Como todo el día estaba con un gorro, con un uniforme antifluido, o sea, no había yo sí, yo toda la vida he sido muy ligada como al tema de la moda, a mí me gusta todo el tema que la ropa, que el maquillaje, el styling, cero. O sea, cero styling. Yo me mantenía de sudadera, tenis, gorro, delantal y chaqueta antifluido de lunes a lunes, los 365 días del año. Ajá. Entonces, digamos que de cierta manera me enseñó a ser un poco más descomplicada, así, a como a tener una visual diferente de la vida. Pero en definitivas, pues también uno va cambiando, pero la esencia sí prevalece. O sea, hay cosas que uno sí prefiere, a pesar de las vivencias. Pero sí, esa historia puntualmente, esa vivencia me transformó, la manera en la que uno, digamos, mira la psicología de las personas. Yo me acuerdo que apostábamos con mi hermano, cuando entraba alguien al negocio y decíamos, esa persona no compra. Esa Ok. persona sí compra. Nada más como la corporalidad de la persona dice tanto de la intención de una persona que eso sí, Ajá. digamos, esas son de las cosas positivas que uno aprende, no sí. A veces una acción sí dice más que 1000 palabras, entonces sí, ese tipo de cosas, pero sí me marcó bastante. Sí, un antes y un después. Sí, Yo tengo un momento que creo que nos aplica a las, no sé, somos como 8 billones de personas en el mundo y fue la pandemia. El que no haya cambiado en pandemia, así sea la más mínima cosa de su vida, no había nacido en pandemia. O sea, de verdad. Porque a sí. mí me cambió 2 cosas súper importantes. Me cambió. Uno, a nivel personal, fue en pandemia que yo dije, quiero empezar a hacer ejercicio. Yo no hacía nada de ejercicio. Y en pandemia como que ese encierro, yo en pandemia trabajé demasiado. O sea, yo me levantaba de la cama al escritorio, del escritorio a la cama, yo no hacía nada más. Y dije, no, o sea, esto hay que cambiarlo, vamos a transformarnos. Y bueno, empecé a hacer ejercicio por pandemia. Y el segundo punto que me cambió mucho en la pandemia fue a nivel profesional. Yo crecí demasiado. O sea, yo siento que antes de la pandemia yo estaba aquí y ahora después de pandemia estaba acá. Yo en pandemia tenía 25 años y uno a los 25... Allá la gente haciendo cuentas. Sí. Ya dijo cuántos. Entonces, obviamente, pues yo todavía estaba muy joven, pero me sentía medio grande, pero bla, bla, bla. Y cuando llegó pandemia, yo siento que me tomé el trabajo más en serio. Pues como que dije, no, pues esto es un big deal, o sea, sí, hay que darla toda.
Y también me retaron de muchísimas formas. Yo venía de una zona de confort, pues de trabajo. Yo empecé a trabajar que como de 22 años, o sea, 3 años de zona de confort, y llega la pandemia y me sacude, y me sacuden también en el trabajo de todas las formas, cosas que yo nunca había hecho, que yo era como, ¿cómo se va a hacer esto? Un ejemplo súper sencillo que ahora lo haría con los ojos cerrados, pero en pandemia a mí me encargaron como el lanzamiento del bot de WhatsApp de la empresa. Y yo, o sea, para mí era un mundo súper nuevo. ¿Qué es O sea, y yo afortunadamente siempre he tenido muy buen dormir, pero como que en esos días, antes de dormirme, mi último pensamiento siempre era cómo funciona un bot de WhatsApp. WhatsApp. ¿Qué es eso? Y bueno, como que muchos de ese tipo de retos que obviamente pues hoy en día me tienen como que donde estoy, que me siento súper agradecida, pero obviamente pandemia No, y es que transformó. empatando la historia, esa historia que les conté del café termina En pandemia. un poco dramático porque en pandemia nos tocó cerrar. O sea, me acuerdo que nos llegó como eso pues de los que teníamos establecimientos de comidas y con expendio a la mesa, digamos que nos llegaba como ¿cómo te digo? Como un mensaje que debíamos cerrar de manera como Pues ya. ya, porque hay una pandemia y todos como que "Ay, ¿qué me estás hablando?". Pero ya cuando uno veía que sí era real y había que cerrar y eso fue en marzo, me acuerdo. Eso, si no estoy mal, fue como por estos días, hace 6 años. Sí, a mí no se me olvida, a nosotros nos encerraron el 20 de marzo de 2020 y el primer caso de COVID en Colombia fue como literal el 4 de marzo. Me acuerdo porque fue muy parejo con el cumpleaños de mi novio y yo le decía a mi novio, antes de tu cumpleaños ya va a haber un caso de COVID. Entonces como que tengo las fechas súper marcadas. Y yo me acuerdo que, entonces a mí me llegó esa notificación como un 16 de marzo, porque nos dijeron, mira, hay que cerrar, yo no entendía muy bien qué estaba pasando, y como venía Semana Santa, digamos que Semana Santa es una buena temporada para los Claro. negocios. Yo venía súper abastecida, yo me había comprado un montón de inventarios, que gaseosas, un montón de cosas que se quedaron. O sea, yo me acuerdo que, bueno, como nosotros teníamos que, uno podía salir y uno mostraba la cámara de comercio, era que uno Así podía como salir. el permiso Eso. de puedo estar afuera. Y éramos trayendo cosas del negocio de a poquito, por ahí un amigo nos prestó una bodega para guardar unas cosas, botando, regalando, o sea, con todo cerrado. Eso fue una cosa que me cambió. Eso, yo digo que el verdadero cambio fue ahí, cuando nos tocó asumir eso, Sí, con qué contratos duro. de arrendamiento, con empleados, como ya uno, digamos, se había asumido una carga, por decirlo de alguna Pues manera. una responsabilidad. Una responsabilidad, si es mejor decirlo Sí. así, que en su momento uno lo sentía como una carga, porque uno es como que, ¿cómo voy a negociar, a solucionar como todo eso? Ups. Pero sí, obviamente, y eso me obligó a hacer muchos cambios que terminaron yo trabajando en un lugar que nunca pensé que iba a trabajar. No sé si plot twist, otro mega cambio, y terminé trabajando en una compañía 4 años, pero eso no fue ahí mismo, o sea, eso fue como al año y medio, casi. Y más porque en pandemia, o sea, obviamente sí había empleos que se podían conseguir, lo que sea, pero creo que pandemia pues no fue el boom de la contratación, entonces súper fuerte. Sí, digamos que en la pandemia, como toda transición, trae nuevos roles, trae nuevos, digamos, trends a nivel de funciones, y sí hubo, digamos, por ejemplo, en los roles de tecnología y todo eso, que fue donde yo me enganché, que yo ahora sé, yo digo, porque me aceptaron, pero no, seguramente algo vieron en mí, pero a lo que me refiero es que me enganché como en esos roles de tecnología, porque había demasiada, o sea, una brecha gigante que tapar a la velocidad de la luz, porque pues todo se volvió virtual, literal de un día para otro. Claro. Pero para mí eso fue un cambio súper drástico, yo venir pues de emprendimiento. Y lo otro, ya uno empezar a ser como empleado, literal asalariado, es otra dinámica completamente diferente. O sea, es no sé si pues tengo como las dos caras de la moneda, pero es o sea, ser empleado y empleador, eso es
O sea, es que yo siento que no hay una mejor que la otra, sino que las dos están diseñadas para diferentes tipos de personas. Hay personas que quieren ser su propio jefe, dueños de su tiempo, les encanta montar empresa, lo que sea, y les va re bien. Y hay gente que dice, pues es que a mí me gusta mi tranquilidad, me gusta un ingreso fijo, porque a la final cuando tú eres empleado, pues pase lo que pase, a ti te llega tu pago. Literal. O sea, entonces como que es para diferentes tipos de personas, creo que no hay una mejor que la otra. Literal. Es convicción personal. Y además aprendí mucho o sea, yo siempre he sido muy respetuosa, pero desarrollé como una empatía mayor y a respetar mucho ese tipo de cosas que tú acabas de decir, porque de pronto a veces cuando uno conoce muchos emprendedores o personas que son berraquitas y que todos tenemos esa berraquera por dentro en diferentes proporciones y en diferentes aristas de la vida, digamos que uno respeta a uno mucho, porque es que cada uno tiene razones diferentes y cada uno tiene una línea del tiempo diferente y motivaciones diferentes, y creo que lo hemos hablado en el podcast en diferentes momentos, y es que realmente todos tenemos prioridades diferentes y para todos el éxito es diferente. Totalmente. Entonces me dio mucha perspectiva pasar literal de un extremo al otro en un corto plazo, por decirlo de alguna manera. Sí fue extremo, la verdad. Para mí, que considero que tengo sí un alma muy soñadora y me gustan mucho los proyectos y emprender y hacer cosas, yo soy muy inquieta, pero sí, ahora pues como ya viéndolo en perspectiva y ya como desde una posición más tranqui, sí me ha dado más, como te digo, sí, le va dando uno como perspectiva, pues sin decir que lo he visto todo, porque obviamente no, pero sí, digamos que esas cosas sí lo van cambiando a uno para mejorar, como decías tú. Total. Yo tengo un momento mío que es más deep, y me pasó pues cuando tenía 9 años. Con mi familia tuvimos un accidente de tránsito, y en ese accidente una primita que tenía mi misma edad, los mismos 9 años, se murió. Entonces cuando tú tienes 9 años y la vida ya te enfrenta como algo así tan fuerte, a mí sí muy desde chiquita como que me confrontó con la muerte, y sí, yo decía, pues como que chévere que pues que yo quede aquí, o sea, de verdad yo sí me sentí súper afortunada de haber estado viva, y eso sí me transformó, o sea, me transformó honestamente mucho, como obviamente el miedo a una muerte accidentada, pues porque sí, o sea, como que nadie está preparado para algo así. Entonces como que bueno, me transformó ese miedo, pero a su vez ese mismo miedo creo que es lo que me ha dado también esas ganas de disfrutarme la vida todos los días, y como ese sentido de pues de amar la vida, pase lo que pase. Yo siempre soy como una fan de vivir. O sea, yo lo voy a describir, yo lo voy a describir. Jime es una entusiasta de la vida. Sí, me encanta vivir. O sea, literal. Jime se goza todo, la parqueada del carro, si hay que cuadrar los micrófonos, si se demoró tal cosa, o sea, todo es motivo de celebración, y eso es una gran virtud de Jime. Pero entonces creo que sí, fue como desde ahí que yo dije, qué miedo, estas cosas pueden pasar. De hecho, pues hoy en día yo no me hago un viaje largo en carretera justamente por eso, o sea, no lo voy a hacer, pero creo que pues de algo tan malo sí saqué eso, como la conciencia de vivir y disfrutarme. Y muchas veces yo pienso como que bueno, pues ella tendría la edad que yo tengo ahora, las dos nacimos en el 95, entonces yo digo, pues como que gracias vida por darme la oportunidad de pues de crecer, de estar acá. Pues entonces eso estuvo deep, pero me transformó bastante. Eso, muy chiquita. Eso te iba a decir, o sea, es demasiado profundo, porque eso es, a ver, eso nos lo decía alguien en estos días también, que nos contaba que tuvo una situación, una confrontación de ese tipo, y nos decía como, bueno, si esa persona ya no está y entonces uno se queda, entonces ¿cuál es la misión? Porque entonces la vida es un privilegio y es un regalo, y bueno, entonces ¿cuál va a ser sin sentirlo como una carga, pero cuál es mi misión y cuál es mi aporte como a lo que yo estoy, mi goce, mi disfrute, tengo X o Y misión de vida, y eso a mí me parece
pues me parece que eso es como un ejercicio de mindfulness, pues que eso está muy... Sí, y más porque eso también a mí me enseñó mucho que pues la vida es de decisiones, porque la verdad, o sea, en el carro íbamos muchas personas, pues digamos, creo que 15 personas, solo se murió ella y pues su muerte fue muy, ¿cómo se dirá? Como muy encadenada al puesto que ella escogió en el carro. Ay, güey, madre. Entonces yo decía, en serio, una decisión como dónde me voy a sentar para regresar a mi casa cambia todo. Ay, güey, madre. Entonces, no, o sea, creo que también eso me hace mucho cuestionarme de las decisiones. Yo siempre digo, yo tengo que decidir con base en lo que yo me vaya a ir a dormir tranquila y ya. Porque obviamente cualquier decisión te puede transformar todo. Uy, qué profundo eso, sí, la verdad que sí. A mí otra que me cambió mucho y que me cambió y me ha retado mucho, entrando ya en un terreno más profundo, fue que, digamos, a mí me gusta mucho el ciclismo, ya lo he mencionado. Y bueno, hubo un momento, no sé por qué, tuve como varios, no sé llamarlo accidentes, pero caídas. Sí. Sí, o sea, que de una u otra manera, no lo voy a negar, me dejaron con miedo. Me dejaron con miedo, pero fue muy extraño porque digamos que eso pasó hace por ahí 5 o 6 años. Pero como, yo no sé, el cerebro a veces tiene maneras que uno no entiende cómo procesa la información. Y a mí el año pasado, o sea, tuve un momento en la bicicleta que yo dije, no voy a ser capaz de bajar. O sea, al punto tal que yo dije, no, o sea, no... Pero bajar, que pues, Bajar, o sea, no. porque para mí, digamos que a mí se me facilita mucho subir en bicicleta, todo el mundo, ay, qué rico la bajada, ¿cierto? Pues es lo más chévere, todo el mundo dice, qué rico la bajada, esa era yo en algún punto, pero yo no sé cómo a veces uno procesa la información o el cerebro, a veces uno como que lo procesa muy pronto, más tarde. Me pasó, o sea, yo llegué a un punto donde dije, madre, yo no voy a ser capaz, voy a tener que voy a tener que colgar la bicicleta y no voy a ser capaz de salir a montar, porque es que la bajada para mí se volvió al punto tal de que yo me paraba antes de bajar y yo decía, ¿cómo carajos voy a bajar? O sea, yo sentía, no sé cómo explicarlo, yo sentía que se me cerraba como la carretera, que cada curva... Sí, qué susto. Sí, o sea, eso para mí fue un tema, o sea, que yo dije, güey, pucha, ¿yo cómo voy a abordar esto y cómo voy a transformar esto? Porque a mí el ciclismo me encanta demasiado. La verdad, eso me retó en muchas cosas y bueno, yo que soy tan curiosa a conocer un poco más cómo la mente procesa cierto tipo de situaciones, que la suficiencia, que uno perdonarse, que no ser tan perfeccionista, que soltar el control, vivir el presente. O sea, digamos que ese punto me ha obligado a reevaluar un montón de aspectos de la vida misma. Claro. Entonces, eso particularmente me ha retado como ser humano en general. Pues algo que uno diría, pues, Sí. tan lame, pero pues, o sea... Y hay un reto que todos tenemos en común que es muy difícil de superar, creo yo, y es aprender a vivir sin miedo. Sea el miedo que tú tengas, sea el miedo a nunca tener una casa, a bajar en loma, a manejar, no sé, el miedo que sea. Yo a veces he tenido miedos que digo, ay no, qué pereza vivir con miedo, lo Sí, voy a superar. literal. Entonces como que sí, siempre intento superar los miedos porque el miedo te frena la vida, literal. Literalmente, o sea, lo pone uno como en un estado de, no sé si pánico es la palabra, o de shock. Y yo decía literal eso, pero entonces claro, me ha tocado superarlo, pero también es muy chévere cuando uno lo acepta con mucho respeto, sin opinar de absolutamente nada más, porque cada uno tiene un proceso independiente. Pero también es muy chévere cuando uno empieza a sentir esos pequeños pasos hacen sus frutos y uno se empieza a sentir ya como del otro lado. Claro. Y esta también es como un fresquito y como el de la Rosa de Guadalupe. Sí. O sea, entonces yo también digo que eso es muy chévere. Pero entonces ya estás bajando Ya, again. sí, o sea, pero entonces la transformación ha sido que ya bajo, o sea, todavía bajo despacio, pero ya no bajo con miedo, sino con respeto. Como con precaución. Y ya no siento, es que era una cosa que yo no podía controlar, yo sentía como un vacío, como en el estómago, como cuando uno le da miedo de verdad y uno siente una cosa acá, así bajaba yo.
cada curva para mí era una cosa que yo no me explicaba de dónde salía toda esa, ¿cierto? Entonces, Sí, sí. ya en este momento no siento eso. También ayuda mucho uno rodearse, gente que le dé confianza. A veces uno también tiene que decir, pues uno, o sea, personalmente yo no soy pues de ir con un letrero contando pues todo, ¿no? Porque hay cosas que se dejan para la Sí, intimidad y sí. todo eso. Cuando yo salía en grupos era muy notorio. Entonces todos me abordaban, entonces uno, o sea, yo te digo una cosa, cuando me preguntaban eso, yo sentía que me estaban como señalando. Ok. Entonces yo sentía, pero era mi forma de asumir el comentario, no era que esa persona me quería hacer sentir mal. Mejor dicho, eso a mí me tocó bastante, pero ya ahora me siento del otro lado, ya bajo más tranquila, ya no siento ese miedo, puedo bajar un poquito más rápido, Ajá. obviamente con mucho respeto, pero ya lo hago, ¿cierto? La Sí. verdad me ha tocado enfrentar ese miedo que puede ser, se puede ver pues a la luz de mucha gente muy bobo, pero se me volvió una cosa, se Un me volvió mundo, grande, se me volvió un obvio. mundo, se me volvió Obvio. un mundo que se me salió de las manos, básicamente, pero pues gracias a Dios ya estamos, pues Sacando obviamente, la cabeza. sí, ahí vamos con el proceso. No, y yo, para ir cerrando con mis momentos, creo que dejé para lo último, obviamente, mi momento más transformador, que fue ver partir a mi mamá. O sea, ya despedirme de mi mamá forever en este plano físico, a mí me cambió la vida del todo, pero hubo algo que yo me llevé mucho de ese momento, que yo estaba muy chiquita, estaba muy joven. Y yo dije, después de esto yo tengo que ser mejor persona. Yo no sabía mejor persona en qué sentido. O sea, yo no sabía si me iba a ir de persona de la caridad o si me iba a Alcalde. volver, sí, presidenta, ministra de trabajo, que es mi sueño, no mentiras. Pero sí, o no sabía si iba a ser mejor hija, mejor amiga, no sé. Pero yo solamente dije, voy a ser mejor persona porque, o sea, lo sentía como un deber. Y con el tiempo me di cuenta que era ser mejor persona para mí. O sea, como que ser un mejor espíritu, un mejor ser. Y ahí empieza la transformación de mi vida también en todo el tema del bienestar, de hacer cosas en mi día a día para yo sentirme feliz, para estar bien. Como que me metí muchísimo en el tema del crecimiento personal y ahí entendí como, ah, ok, esto era la mejor persona que yo estaba buscando y ahí fue que encontré mi propósito, que es ser demasiado feliz y ya. Yo creo que nunca he romantizado mucho, ¿qué le voy a dejar al mundo? ¿Cuál va a ser mi legado? No, para mí es cuando esté viejita, quiero recordar que fui muy feliz y que hice Ujú. muchas cosas. Entonces sí, ese obviamente ha sido mi momento más transformador, pasar de semiadulta, porque pues yo tenía 23 años y uno a los 23 es como un adolescente que Sí, trabaja. O sea, literal. entonces como que aprender a ser adulta también tan rápido, porque yo ahora veo a la gente de 23 años y uno es muy niño, o sea, uno en serio nada que ver, entonces ya tener que resolver como cosas de adulta, hacer papeleo de adulta, Ujú. a empezar a conocer a mi papá de otras formas también, porque obviamente la relación de mi papá y yo se transformó para bien, o sea, creo que ahora lo conozco más, él me conoce más a mí, o sea, como que sí hemos sido ese apoyo chévere, entonces sí, ese momento creo que a todos en la vida pues que vamos a pasar por ahí, yo pasé antes que ustedes, pero sí, ese momento que te transforma del todo, en el momento que estés de la vida, yo pensaba que uno perdía a los papás cuando uno tenía por ahí 60 Ujú. y pues me imagino que a los 60 te transformará de otra forma, pero bueno, pues ya lo viví así, yo dije, ok, pues también lo he visto como que esa era la misión de mi mamá en mi vida. Sí, y además que pues los que te rodeamos o estamos en tu círculo más cercano, por decirlo de alguna manera, Sí, sí, no es que seamos más pegadas todos los días, pero que estamos obvio, es más, de mi primer círculo, o sea, yo Daris sí, la considero de mi primer círculo. o sea, literal, Jiménez de la familia. Pues ya estamos o sea, ese es el estatus que tenemos y tal cual ella lo acaba de describir, la hemos visto durante todos estos años asumirlo de esa manera. Y eso, yo me acuerdo que yo hablaba eso con mis papás y es ver también
no la fortaleza, no una fortaleza ruda que es sí, como no. que repele todo a su alrededor, sino una fortaleza muy, muy tierna, muy noble y muy real, porque ha sido fuerte, pero también hemos tenido momentos donde hablamos del tema y se puede hablar del tema y fluye de una manera muy natural. Entonces yo digo que las personas que estamos como en tu aura, en tu campo energético cercano, hemos visto eso y tal cual Jimé lo acaba de escribir, así lo ha vivido ella y ha sido como también, lo has visto, o sea, lo has hecho ver de una manera muy natural. O sea, y me imagino que eso tendrá matices y momentos que no los has contado, pero lo ha manejado de una forma para mí como nivel maestría. O sea, realmente es un tema es un tema que sí, es un tema que uno dice, wow, o sea, lo has llevado en la justa medida. Ni muy para acá, ni muy para allá, lo acepto, pero no me tiro, pero antes lo tomo. Es como de esos refuerzos que llaman los psicólogos negativo-positivo. Se me abuelo. Sí, que tú lo tiraste para el otro lado y ha sido muy chévere porque digamos que nos apoyamos mucho, pero cada una también se ve a lo lejos, pero acá estamos, pero es una cosa, no sé cómo explicarla, es una dinámica un engranaje muy... sí, es muy natural y muy, muy genuino, pero sí, yo creo que esas cosas nos hacen más fuertes. Yo personalmente he aprendido mucho de eso. O sea, cuando pasan cosas en la vida y me han pasado cosas, muchas veces se me viene, yo nunca te lo había contado, pero se me viene esa actitud de Jime hacia ese momento de la vida. Ay, no, gracias. Que es particularmente grueso, muchas capas, profundo, que pues a cualquier ser humano que medianamente pues con sus 5 sentidos lo toca hasta el fondo del tuétano, pues que dice uno. Pero sí, es así tal cual lo describiste, así lo has vivido. Ay, no, gracias, Ari. Sí, nunca habíamos como hablado de esta forma del tema, pero ahí les dejé mi top 1 de momento trans. O sea, creo que después de eso ya, pues, no tengo más que contarles. Sí, yo no pensé que íbamos a llegar a esa capa de profundidad, pero se dio. Sí, no, mira que, o sea, es un tema que uno no es que se vaya presentando por la vida. Hola, soy Jime y me pasó esto y ya no está mi mamá. No, o sea, no. Y pues yo la historia la cuento cuando ya le tengo un cierto grado de confianza a la persona. Ustedes que están viendo. No, y obviamente pues es una historia con muchos detalles, muy profunda. Claro. Aquí conté la capa superficial. Sí, la cremita de la torta, muy superficial, pero sí creo que en este tipo de espacios y que pues nuestro podcast obviamente para mí vale toda la pena abrirse y vale toda la pena como pues de verdad mostrar lo que uno ha vivido, porque pues de eso se trata este podcast, ¿no? Sí. Como pues de verdad que, o sea, yo creo que de las cosas que me han dicho que es chévere de este podcast es eso, que es una conversación de amigas donde se habla de todo, donde también se tocan temas deep y pues habrá personas que estén pasando por algo similar a lo que alguna de las dos haya contado y es chévere saber que uno no está solo. Uy, sí, a mí me ha pasado muchas veces que yo escucho algo y yo, uy, no soy la única. Sí soy. Qué maravilla, qué rico, o sea, sí, y literal, cualquier cosa que, o sea, lo que sea, no eres el único, no eres ni el primero ni el último. Exactamente. Básicamente. Entonces yo creo que también por eso le he dado un poquito más de apertura también al tema. Vuelvo y digo, no voy con una tarjeta de presentación y no toda la gente que me conoce esta historia a profundidad, pero pues es algo, es la realidad de mi vida, o sea, tampoco la puedo ocultar. Respiremos profundo. Esto se fue como siempre lo decimos en este podcast, hablamos desde la última serie que nos vimos hasta las cosas profundas y trascendentales de la vida, y como pudieron ver, los cambios suceden en muchas aristas de la vida, y como Jimé lo dice y ella lo dice y lo hace, y todo depende de la actitud que le pongas y tú decides. Y yo siempre que alguien está pasando por un momento súper trágico de su vida, siempre le doy el mismo consejo y es, mira qué beneficio le puedes sacar. No en el mal sentido de beneficio, pues como de ser aventajado o algo así, sino que es como que ya te pasó algo muy malo
qué puedes aprender de eso para tu ser mejor. Exacto. Y de cualquier cosa, de si te despidieron del trabajo, se te acabó tu relación, se murió tu perrito, yo qué sé. O sea, de todo lo súper malo, siempre saquen un beneficio para ustedes y ahí empieza uno a transformar ese momento. Mejor dicho. Tenemos que vernos. Dicho lo anterior, recuerden que tenemos que vernos, es la próxima cita que tenemos. Y bueno, si les gustó este episodio, los invitamos a que vean el resto de la primera temporada, que se conecten para los siguientes episodios que siguen. Y bueno, Jimé. Sí, ya. Sí, tenemos que vernos en un próximo episodio. Chao. Bye.